Muy buenos días. Esto es Un Café con Jesús. En la enseñanza anterior vimos que la fe es la obediencia de una palabra dicha por el Señor. Pero vemos que no fue cualquier palabra. Fue una palabra que ante los ojos humanos es imposible. Es ilógica. Es, en pocas palabras, una palabra de locura. Seguimos en el capítulo 11 de Hebreos, que nos habla de la fe. Podemos ver desde el versículo 4 en adelante los personajes de los cuales anteriormente hablamos. Y vemos que ellos obedecieron una palabra, pero no cualquier palabra. Fue una palabra que nos hace estallar la cabeza, nos hace decir, pero ¿qué estaba pensando Dios cuando nos dijo tal cosa? Pero ¿dónde se vio la fe de estos personajes? En que ellos no refutaron, en que ellos no pusieron en duda lo que Dios les había mandado que hicieran, sino que lo hicieron. Y hoy en día están registrados en la palabra como testimonios vivos de la verdadera fe. Como ejemplo podemos ver a Noé. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí podemos ver que Dios le dio una palabra a Noé. Le dijo que la tierra iba a ser destruida a través de un diluvio. Pero fue una palabra de locura. Fue una palabra imposible de creer. Por eso nadie entró al arca, porque era una tierra donde nunca había llovido, mucho menos lo iba a ver o iba a suceder por tantos días como lo proclamaba Noé. Pero dice aquí que Noé con temor obedeció sin decir, Señor, pero aquí nunca ha llovido, ¿quién me va a creer? No, él obedeció la palabra de Dios e hizo cada una de las cosas que Dios le mandó que hiciera, como Dios lo mandó que hiciera. Entonces, de eso se trata la fe. La fe se trata de obedecer una palabra dada por Dios, una orden dada por Dios. Así no nos quepa en la cabeza, así digamos, qué locura. Debemos obedecerla, porque en la obediencia está la bendición de Dios. Entonces, vuelvo a decir, no es solo la fe obedecer cualquier palabra, no. No que vino un invitado a la iglesia y predicó y dijo que este año Dios me iba a dar una casa. Pero si ya tú tienes una casa, no es solamente una palabra de hombre, no es solamente una palabra dicha por los hombres, sino una palabra que viene de parte de Dios. No es solo decir, Dios te va a dar un carro. No, tú ahí no estás obedeciendo nada. Cuando Dios te dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Qué es la fe? Obedecer a ese mandamiento que Dios ya te puso. Ese mandamiento que ya Dios te dio. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia. Es difícil, lo es. Es difícil buscar el reino de Dios y su justicia porque por tendencia los humanos somos injustos. Pero solo cuando obedecemos esa palabra podemos recibir lo que esa palabra nos da a cambio.
no es solamente decir tengo fe de que esto pasará. No. Debemos creerle a aquel que dio la palabra y debemos creer a esa palabra por muy loca que parezca. Entonces, esa es nuestra enseñanza del día de hoy. Dios les bendiga y Dios les guarde.